Muy buenos días. Gracias, doctora Fernández, por su presentación. En el paciente con baja visión, cuando se han agotado todos los recursos terapéuticos, ¿hay algo más que ofrecer? La baja visión implica una patología que dificulta la realización de las actividades de la vida cotidiana. Estas patologías provocan alteraciones en la agudeza visual, campo visual, sensibilidad al contraste, visión cromática y condiciones de escotopia. También implica problemas para resolver el deslumbramiento. Estas condiciones pueden asociarse a patologías sistémicas que incluyen alteraciones del desarrollo cognitivo y de la conducta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los parámetros de agudeza visual de un paciente con baja visión están entre 20/60 y 20/400. Un campo visual menor a 20 grados, además de las alteraciones de la sensibilidad al contraste, visión cromática, puede haber fotofobia y diplopia. Estos pacientes con baja visión conservan una visión útil denominada resto visual. Es importante diferenciar el concepto de baja visión del de ceguera. Cuando hay ceguera total, la agudeza visual es inferior a 20/400. En la ceguera legal, la agudeza visual va desde 20/200 o menos y un campo visual menor a 10 grados. Y los pacientes con baja visión incluyen pacientes con agudezas visuales entre 20/60 y 20/400, con un campo visual inferior a 20 grados. Estos pacientes con baja visión son capaces de utilizar su resto visual para actividades muy puntuales. Es importante diferenciar que la baja visión afecta de forma importante a los países en vías de desarrollo. Aunque en nuestro país no contamos con estadísticas recientes de cuántos pacientes con baja visión hay, se estima que más de 100,000 pacientes padecen esta condición, afectando poblaciones muy vulnerables como los niños, los ancianos y personas en edad reproductiva. Es notorio la diferencia de un paciente rehabilitado y uno sin rehabilitar, sobre todo cuando estamos en países desarrollados, donde existen muy buenos modelos de unidades de baja visión. Dentro de las patologías que se asocian a la baja visión están las que afectan el campo visual periférico, como la retinosis pigmentosa, las degeneraciones maculares que afectan el campo visual central, la retinopatía diabética que provoca escotomas tanto centrales como periféricos, las neuropatías ópticas en todas sus variedades que sobre todo afectan el campo visual central y las patologías cerebrales produciendo defectos campimétricos posquiasmáticos. También pueden incluirse algunas patologías de la córnea y segmento anterior. En la valoración clínica de un paciente con baja visión, es importante tomar en cuenta la ocupación del paciente, los intereses y las expectativas. La agudeza visual es valorada con cartillas especiales como cartilla de Feinbaum, que nos permite presentar octotipos más grandes. También podría ser útil la cartilla ETDRS. Y en los niños, los diferentes métodos de valoración de la agudeza visual, incluyendo el test de mirada preferencial y la cartilla de Lea. La visión cromática es preferible valorarla con el test de Farnsworth y, en los casos que aplique, realizar test de sensibilidad al contraste, Amsler, y las pruebas diagnósticas complementarias que considere el examinador. Las ayudas de baja visión son dispositivos que permitirán al paciente hacer un mejor uso de su resto visual. La elección del tipo de ayuda lo va a determinar la necesidad del paciente y sus características, pues cada ayuda tiene sus ventajas y sus desventajas y sus aplicaciones puntuales. Los recursos disponibles son ayudas ópticas formadas por sistemas ópticos de lentes que aumentan la imagen retiniana, ayudas electrónicas y ayudas generales no ópticas. Dentro de las ayudas para agudeza visual cercana se encuentran los hiperoculares, que son lentes positivas de alta potencia que funcionan muy parecido a un microscopio, producen disminución de la distancia de trabajo y se pueden adaptar de forma monocular o binocular, permitiendo realizar una mayor variedad de tareas porque permite tener las manos libres. Mientras que las lupas tenemos que sujetarlas, pero nos ofrecen muchas veces una mayor distancia de trabajo y hay una gran variedad de bolsillo, con luz adaptada, sin luz adaptada, etc.
Los telescopios son dispositivos que permiten un aumento de la imagen del objeto lejano, produciendo imágenes más grandes y más cercanas, disminuyendo un poco el campo visual. Son ayudas que no permiten ser utilizadas en movimiento, o sea, que no permiten la deambulación. En algunos casos, dependiendo de la calidad de los materiales ópticos del microscopio, pueden disminuir la luminosidad y la sensibilidad al contraste. Existen modelos monoculares o binoculares que se adaptan dependiendo de la patología del paciente. Para complementar las ayudas ópticas están las ayudas no ópticas, que aumentan la imagen real del objeto, mejoran el contraste, mejoran la distancia de trabajo, como el uso de los atriles y los tiposcopios que demarcan el texto que queremos leer. También podemos utilizar los marcadores que mejoran el contraste. Los filtros sirven para mejorar el contraste, controlan el deslumbramiento y mejoran las condiciones de escotopia. Algunos filtros tienen las desventajas que pueden mejorar unos colores y alterar otros. Están indicados en los casos de ciertas discromatopsias también. También tenemos las aplicaciones que podemos descargar en los diferentes dispositivos, a veces a muy bajo costo, a veces de forma gratuita, y estas aplicaciones existen una gran variedad y permiten capturar documentos y luego la aplicación lo lee en voz alta. También hay aplicaciones que describen las imágenes, que identifican los colores, que cambian el contraste, etc. Cabe destacar que de acuerdo a algunos estudios, las ayudas electrónicas no necesariamente superan las ayudas ópticas convencionales. Incluso no superan la velocidad de lectura o de rendimiento y muchas veces se consiguen a un costo más asequible. También tenemos el dispositivo OrCam, que es un dispositivo de inteligencia artificial que no necesita internet y se adapta a cualquier montura de lentes. Reconoce rostros y textos y transmite la información en un tiempo real de forma audible al paciente. Tiene como ventaja que se puede instalar en cualquier montura y como desventaja su elevado costo. Los modelos de una unidad de baja visión están compuestos principalmente por un oftalmólogo, que es quien diagnostica y estadifica la patología y puede también realizar las pruebas de visión funcional, un técnico u optometrista que adapta los aumentos necesarios al paciente dependiendo su necesidad y su patología. Y esto es importante porque no es colocar aumentos porque sí, ya que si colocamos más aumentos del necesario podemos provocar agrandamiento de los defectos del campo visual. También en un modelo de unidad de baja visión necesitamos un rehabilitador visual que va a prescribir las ayudas no ópticas y también va a entrenar al paciente de cómo sacar el mejor provecho de sus ayudas ópticas. Y en los modelos más desarrollados existe un trabajador social que está pendiente de orientar en las ayudas asistenciales correspondientes. Estos modelos, que incluyen trabajador social, son más frecuentes en países como España y Estados Unidos. El objetivo de la rehabilitación visual es evitar que la deficiencia se convierta en discapacidad y está orientada a las necesidades e intereses del paciente para optimizar la visión que éste posee. Y es una readaptación, porque implica readaptar la posición de lectura, la forma de lectura, las cosas o dispositivos que utilizamos para leer. Pero suele ser muy efectiva cuando el paciente está motivado de manera adecuada de qué debe hacer para mejorar o sacar el máximo provecho de su resto visual. Quiero tomar un apartado para mencionar sobre la estimulación visual, que tiene como objetivo enseñar y desarrollar las habilidades visuales básicas y otras más complejas de acuerdo a la necesidad del niño. Es importante realizarla lo más temprano posible para aprovechar el tiempo de plasticidad cerebral. La estabilidad emocional garantiza el desarrollo óptimo de las destrezas visuales del niño y es importante incluir una evaluación cognitiva. Es muy fácil porque solamente implica entrenar a la madre de cómo utilizar diferentes dispositivos muy sencillos de diseñar para la estimulación visual de su niño. Y es lo indicativo en la edad desde 0 a 6 años, porque antes de ahí
Básicamente, los niños no utilizan mucho su agudeza visual lejana, sino que todo su mundo es cercano. La rehabilitación visual es el camino a la independencia y la productividad del paciente con baja visión. Muchas gracias.